Bienvenidos al curso sobre materiales, donde repasaremos las propiedades, características y los tipos de elastómero. Cuando tenemos que hacer estanqueidad entre dos superficies, las imperfecciones de estas son importantes. Incluso con superficies bien mecanizadas, la rugosidad e irregularidad de la superficie metálica inevitablemente existe. Finalmente, cuando confrontamos ambas superficies, el resultado es parecido a lo que se muestra en esta imagen. Es difícil que hagamos estanqueidad directamente entre estas dos superficies, salvo que apliquemos una fuerza enorme que aplaste una contra otra. Si intercambiamos un elastómero, tendremos un material suficientemente blando y elástico que rellena las irregularidades sin necesidad de grandes esfuerzos de contacto. Además de los elastómeros, hay otras posibilidades de materiales para hacer estanqueidad entre dos superficies. ¿Cuáles son estas posibilidades? Las juntas de fibra, grafito o una combinación de ambos materiales es lo que se conoce popularmente como cartón de juntas. Se aplican entre superficies planas y rígidas con una fuerza de apriete considerable. Otras opciones son las juntas que combinan fibras, grafito, teflón u otros materiales sellantes con ciertas formas de refuerzo metálico. Por ejemplo, las juntas espirometálicas, metaloplásticas y otras similares. Suelen emplearse en aplicaciones a altas presiones o temperaturas. También se pueden usar con ciertas limitaciones juntas puramente metálicas, bien fabricadas en metales bastante deformables en el caso de las juntas macizas, que se ven a la izquierda, o bien sirviéndose de las propias elasticidades del metal en el caso de las juntas huecas de la imagen de la derecha. Finalmente, ciertos plásticos también pueden hacer funciones de estanqueidad. El PTFE, comúnmente llamado teflón, es el más habitual, aunque termoplásticos como el polietileno o la poliamida, algo más duros, puntualmente también se pueden emplear. Las juntas de elastómeros siempre actúan en virtud de su elasticidad. Su capacidad de deformación unida a su memoria elástica, que hace que tiendan a recuperar su forma y dimensión inicial, mantienen una tensión suficiente para garantizar el cierre. Es importante que el elastómero conserve a lo largo del tiempo esta memoria elástica, pero el hecho de que un elastómero se pueda deformar no significa que se pueda comprimir. Puede cambiar su forma, pero no su volumen, lo que quiere decir que más goma no solo no es recomendable, sino que a veces no es posible. Un material de juntas debe reunir una serie de cualidades de resistencia a ciertas condiciones de trabajo. Típicamente, tendrán unos límites de temperatura, de resistencia química, una dureza y, en algunos casos, ciertas certificaciones que cumplir. Más adelante comentaremos estos parámetros. Los límites operativos, en cuanto a temperaturas, en el caso de los elastómeros, son mucho más limitados que en los de las piezas metálicas, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Como se ve en esta imagen, existen límites tanto por arriba como por abajo. Por arriba, los elastómeros más comunes están en unos 100 a 120 grados centígrados, aunque existen compuestos que pueden llegar hasta rondar los 300. En cuanto a las temperaturas bajo cero, lo habitual es moverse en torno a los 30 o 40 grados negativos. Algunos compuestos ni siquiera llegan a esos límites y, por debajo de esa temperatura, generalmente hay que recurrir a formulaciones especiales. La resistencia química puede variar mucho de un elastómero a otro. Por eso, y a título orientativo, hemos desarrollado una aplicación web en la que podemos seleccionar uno o varios fluidos y comprobar la compatibilidad de los distintos elastómeros con ellos. Como se ve en la imagen, el resultado de una consulta es una serie de códigos de colores que nos indicarán qué grado de compatibilidad tiene cada elastómero con cada fluido. Os animamos a usar esta herramienta a la que podéis acceder a través del enlace que veis en la diapositiva. También podéis acceder con un móvil leyendo el código QR, pero es también sencillo localizarlo dentro de nuestra página web. La escala de dureza más habitual para elastómeros es la dureza Shore A. Existen otras escalas de dureza Shore, como la Shore D para plásticos o la Shore 0 y 00 para cauchos esponjosos. La dureza IRHD es muy similar, aunque no totalmente idéntica, a la Shore A. En la práctica se pueden considerar equivalentes. Caucho de acrilonitrilo butadieno, también conocido como nitrilo o por las siglas NBR, es el más universal entre los elastómeros económicos. Excelente para usos generales, incluso aceites minerales. Amplio uso en juntas tóricas, retenes, juntas de hidráulica, etc.
Caucho fluorado, conocido por el nombre registrado Vitón o por las abreviaturas FKM o FPM. Excelente resistencia química y a las temperaturas altas, hasta los 200 grados. Pero ojo, con las temperaturas bajo cero. En general se usan en aplicaciones donde las altas temperaturas o el ataque químico puede afectar a otros cauchos más económicos. Caucho de etileno propileno, también conocido por la abreviatura EPDM. Soporta el agua caliente y vapor mejor que los otros elastómeros, así como ciertos disolventes y productos químicos. Pero ojo, porque no soporta los aceites minerales ni grasas. Se emplea comúnmente en aplicaciones con agua, vapor y en contacto con alimentos. Se fabrican tóricas y juntas específicas para aplicaciones sanitarias y de alimentación, perfiles, planchas, etc. Caucho de silicona o VMQ. Muy amplio rango de temperatura, pero resistencia química y mecánica limitada. También se suele usar en aplicaciones alimentarias. Caucho perfluorelastómero, conocido por las abreviaturas FFKM o FFPM. Elastómero prácticamente de resistencia química universal, junto a las más altas temperaturas. Solo se fabrica como estándar en forma de tórica, sobre todo de cara a aplicaciones químicas severas. Empezamos con otros elastómeros interesantes pero menos habituales. El nitrilo hidrogenado o HNBR. Mejora la resistencia del NBR a altas temperaturas y tiene muy buena resistencia al desgaste. Caucho de cloropreno, popularmente conocido por el nombre de neopreno o por sus siglas CR, uno de los primeros cauchos sintéticos, por eso es bastante conocido. Buena resistencia a la intemperie y soporta los aceites minerales. Ha ido cayendo en desuso en favor de otros elastómeros y hay pocas piezas estándar fabricadas con él. Aflas o FEPM es una marca registrada de un compuesto muy similar al FPM, pero con una resistencia química mejorada al vapor y ciertos productos químicos. El caucho natural o, por sus siglas en inglés, NR, tiene unas excelentes cualidades elásticas, por lo que se usa en aplicaciones mecánicas como silent block o flectores de acoplamiento, pero prácticamente no se usa en aplicaciones de estanqueidad. El poliuretano no es un caucho, sino un termoplástico, pero tiene las cualidades de la elasticidad, capacidad de deformación y memoria elástica de los elastómeros. Soporta bien los aceites minerales, pero no tanto el agua y sobre todo el agua caliente. Debido a su superior dureza y resistencia al desgaste, se usa mucho en juntas de hidráulica a alta presión. Normalmente, resulta complicado identificar un material a partir de una muestra o trozo del mismo. Esta tabla nos da indicaciones del comportamiento a la llama de distintos materiales para que con un pequeño trozo de material y un simple mechero podamos tener una orientación de qué material estamos intentando identificar. No es un procedimiento demasiado exacto, pero es una ayuda muy valiosa a veces. Es obvio decir que hay que tener cuidado con los humos de combustión de estos materiales, por lo que este tipo de ensayos se deben hacer en lugares muy ventilados. En el apartado de certificaciones, las homologaciones para uso de contacto con alimentos o agua potable son bastante comunes. Si bien la FDA es la más antigua y universalmente usada, la norma europea 1935-2004 está imponiéndose a nivel europeo y la NSF americana en su país. Pero existen otras homologaciones específicas para determinar usos o bien certificados que garantizan que no tienes productos contaminantes o perjudiciales para la salud. También existen entidades certificadoras específicas que emiten homologaciones que en ciertas aplicaciones nos pueden exigir. Aquí hay una representación de las más habituales. Por último, mencionar que los elastómeros tienen una vida limitada. Como quiera que las distintas normas no terminan de coincidir en cuanto a lo que se llama vida en estantería, en esta tabla resumimos las más usadas y las recomendaciones desde nuestro criterio y experiencia. Podemos afirmar por nuestra experiencia que, en óptimas condiciones de almacenamiento, las piezas que se encuentran dentro de este lapso de tiempo estarán en perfecto estado de funcionamiento.